Amigos televidentes, muy buenas noches. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Más de 2 millones de dólares fueron hallados encaletados en una vivienda en Manta, provincia de Manabí. La incautación se realizó como parte del proceso de investigación por el caso Sol Naciente. El dinero fue encontrado en la misma vivienda donde la semana pasada se decomisó más de $500 000. Con equipo especializado, agentes de la UIAN lograron la ubicación de otra caleta con más de $2 millones en una vivienda incautada en Manta como parte del proceso de investigación del caso Sol Naciente. Se encontró en el bien inmueble incautado por la policía este ciudadano Washington P., más conocido como Gerald, la cantidad de $2.086.660, exactamente, que ya fue contabilizado. La caleta tenía 1,5 metros de profundidad por 1 metro de ancho, estaba debajo de los mesones de la cocina. Los billetes de distintas denominaciones estaban escondidos en fundas y un maletín. En billetes de $100 aproximadamente había $300.000 y de ahí en su mayoría billetes de $20, que algunos fajos estaban sellados con entidades bancarias. En este inmueble, que pertenece a un presunto capo mantense requerido en Estados Unidos por narcotráfico, hace una semana la policía incautó más de $500 000. Esta banda estaba tratando de sectorizar toda la provincia de Manabí para tener una operación totalmente orientada a la salida de droga por los puertos, sobre todo el puerto de Manta. El proceso de investigación continúa. Hasta ahora 11 personas han sido detenidas entre Ecuador y Colombia y más de $14 millones han sido incautados. Posiblemente ya más dinero se están haciendo porque es una casa un poco grande, de 2 pisos, con los 2 pisos altos y una terraza, y en estos lugares pues se sigue buscando. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un menor de edad y un adulto estarían involucrados en un hecho violento que dejó una persona herida y otra fallecida por impactos de bala en el Guasmo sur de Guayaquil. La policía continúa investigando el caso. La silla y la mesa donde se sirvió los últimos alimentos aún permanecían en el sitio. Mientras tanto, en la pared de la vivienda improvisada como restaurante, se distinguía el impacto de proyectiles. Se escucharon 5 disparos y ahí la gente se alborotó. Estaba un chance vivo por ahí. Vino la ambulancia, lo movieron hasta la esquina y ya no tenía vida. Existen indicios balísticos aproximadamente de 5 disparos. Asimismo existen testigos oculares del hecho que indican que se ha estado sirviendo una comida con su hijo menor de edad de aproximadamente 2 años de edad. Llega una motocicleta, aborda 2 personas y le realizan disparos. El percance quedó registrado a las 21:20 del jueves. Aparentemente su asesino llegó fingiendo que iba en busca de una merienda. ¿Y había otra persona herida? Sí, otra persona herida había. No tenemos todavía los datos exactos, sabemos que se encuentra en quirófano en el hospital del IES aquí en el sur. Tras varios allanamientos se logró ingresar en un domicilio donde habrían encontrado el arma que supuestamente se utilizó en este crimen. Se tiene presunciones que existen grupos dedicados a delinquir. Existe retaliación, existe ajuste de cuentas, se tiene conocimiento de que existe una venganza por cuanto ha existido otras muertes de los cuales relacionan este evento a esas anteriores muertes. Por ahora, las investigaciones apuntan a un ciudadano de 24 años, quien sería el autor intelectual, pero este a su vez habría reclutado a un menor de 16 años quien sería el autor material de este nuevo hecho que volvió a manchar de sangre las calles del Guasmo, informó José Morales. El Parque Domingo Saracay o Parque Central de Santo Domingo es parte de la historia de la provincia Sáchila. En torno a él se desarrolló lo que es ahora una de las ciudades más pobladas del país. El Parque Central de Santo Domingo nació con la ciudad misma y se ha convertido en un punto de referencia para quienes llegan a la capital de la urbe colorada. En 1906 hubo un acto administrativo que vino a más o menos a poner orden en la fundación de la parroquia y estableció los linderos y dijo: este pedazo lo segregamos para parque y aquí alrededor pongamos la iglesia, etcétera, etcétera. Fue durante una visita de Julio Moreno Espinosa, alcalde de Quito, que se inauguró este espacio
en el que se trató de representar la pluriculturalidad de los santodomingueños. Y con motivo de la presencia del alcalde y de la fiesta por inaugurar el agua, se adecuó el parque. La gente en Mingas estableció allí sus arreglos florales, sembraron plantas traídas de cada provincia, en un acto que un poco hablaba de la procedencia de la gente que conformaba Santo Domingo, y se organizó una recepción y se inauguró el parque Saracay en 1954. En torno al parque, además, empezaron a funcionar establecimientos de interés común. Funcionaba ya una especie de destacamento militar en donde se hacía una escuela, funcionó durante mucho tiempo allí, la tenencia política, etc. En esas imágenes de 1949 se nota cómo era el parque, espacio que servía también para dejar descansando las acémilas, animales indispensables para el transporte en aquella época. Usted llegaba hasta el parque, tenía un sitio en donde hacía descansar su caballo, tomaba agüitas, al mismo tiempo era en otra esquina mercado, y se vendía carne, refrescos, qué sé yo, y en otro pedazo se utilizaba como cancha, la gente hacía deporte así surge el parque. Con el paso del tiempo, muchas modificaciones se han realizado en el parque, cuyo nombre es Domingo Saracay. Que según cuenta la historia, Domingo Saracay no era un sáchila auténtico, ¿no? Era un señor que convivía con los sáchilas, que aprendió mucho de ellos, o también él enseñó mucho a los sáchilas. Era un líder sobre ellos, pero no era sáchila. En el centro del lugar, la imponente estatua de quien fuera el gobernador sáchila más reconocido, Abraham Calazacón, custodia el espacio. El Parque Domingo Saracay es sin duda parte importante de la historia de Santo Domingo, territorio intercultural, diverso, corazón de la patria. Desde Santo Domingo informó Gisela Moreira. La vía Chillogallo-Santo Domingo de los Áchilas, conocida también como la vía Chiriboga, fue la primera carretera en unir la costa con la capital del país hace más de 90 años. A continuación conozcamos un poco de su historia. En el recinto La Palma se ingresa a la vía Chiriboga, que fue la primera ruta de unión entre la costa y la sierra, trazada por los yumbos, antigua tribu de la zona. Eran nómadas, ellos andaban eran comerciantes, andaban llevando las cosas de la sierra a la costa y de la costa a la sierra, y caminaban muchas extensiones de tierra, eran muy fuertes. De acuerdo a la historia, los conquistadores también usaron estos caminos para llegar a Quito desde las costas en que desembarcaban. Fueron los primeros que intentaron unir Quito con Bahía a través de caminos de herradura. Ya con el avance de la civilización, la vía Chiriboga se amplió para el tránsito vehicular a fuerza de pico y pala. Estrecha, mucha pendiente, inestable, llovía permanentemente, de manera que se desbordaban permanentes derrumbos. Los convoys cruzaban diariamente bellos paisajes. Aquí era la cadena en Chiriboga. Bueno, entonces aquí daban, el paso se daba, salía de los de Santo Domingo, salía un convoy a Quito y el otro bajaba a Santo Domingo. Incluso fue en esta carretera donde funcionó el primer pico y placa o control en los horarios de circulación. Había un horario para circular, los que salían de Santo Domingo hasta 1 hora podían circular. Si no llegaban hasta un punto tenían que pararse, porque a las 12 del día se abría en cambio el control de Chiriboga para acá, ¿cierto? No había en ese momento los celulares, así que eran horarios. Todas esas historias son parte del pasado, pues con la construcción de la vía Aloac-Santo Domingo, la vía Chiriboga quedó relegada casi en el olvido. Esta carretera deben mantenerle, pero como una reliquia, pues, que fue la única carretera que entraba a la costa. Está como por terminarse también, decían, pero no podía nunca terminarse por el motivo del oleoducto, de los tubos que va de petróleo. Ajá, y de ahí pues para acá son ellos los que dan mantenimiento.
Sin embargo, la esencia productiva y turística de la zona, sumada a su histórico legado, la hacen un destino ideal para conocer. Tenemos una página en el internet que se llama Cansacoto Ruta Chiriboga. Cualquier persona que quiere conocer la ruta se comunica y nosotros nos comunicamos entre el grupo y les llevamos a conocer. Desde Santo Domingo de los Áchilas informó Gisela Moreira. La noticia siempre en la comunidad. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El Bosque Protector Jerusalén, localizado en el cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha, se encuentra en medio de importantes zonas arqueológicas. El lugar es conocido además por su producción agroecológica. Veamos. El cantón Pedro Moncayo pertenece a la provincia de Pichincha. Su cabecera cantonal es la ciudad de Tabacundo. Fundado el 26 de septiembre de 1911, está ubicado a 51 kilómetros al norte de Quito. Antiguamente en esta zona se asentó la población Cayambe y Caranqui, que resistieron a la invasión inca por 17 años. Actualmente este cantón cuenta con varios atractivos turísticos naturales y fiestas ancestrales para preservar su identidad. El Bosque Protector Jerusalén tiene 1.100 hectáreas de bosque seco. En cada uno de los senderos encontramos variedad de flora y fauna para explorar. Ángel Orellana, administrador del lugar, nos cuenta sobre este bosque protector y los distintos atractivos que aquí encontramos. Bueno, Jerusalén es un laboratorio de enseñanza-aprendizaje. Jerusalén tiene 8 senderos. Cada sendero es un sistema de educación ambiental. Y aquí nosotros estamos junto a un sendero que se llama el sendero La Casa de las Aves. En este bosque viven 66 especies de aves. Aquí en este lugar vivía el cóndor. Y el cóndor ahora es un ave migratoria que nos viene a visitar de vez en cuando. ¿Y por qué el cóndor no vive en este lugar? Porque se ha destruido su hábitat alrededor en el área de amortiguamiento de este bosque. También aquí tenemos búhos, colibríes, 7 especies de colibríes. Vive aquí el colibrí, el Patagona gigans, el colibrí más grande del mundo. Mide entre 17 centímetros. Aquí en este bosque viven 126 especies de plantas. Usted está mirando este árbol. Este árbol de algarrobo tiene la forma de paraguas o sombrilla. Al tener esa forma, no permite pasar los rayos solares y conserva la humedad del suelo. De los árboles de algarrobo se saca la algarrobina. La algarrobina es un tónico muy importante para la diabetes, pero también en este árbol tenemos unas vainas y dentro de sus vainitas las semillas, y con esas semillas se prepara el café de algarrobo. Es una farmacia natural al ser un bosque, como todos los bosques del mundo son farmacias naturales. Y también en este bosque tenemos otro sendero muy importante que se llama el Sendero de la Sabiduría Andina. En esta área vivía la cultura quitucara, y los quitus y caras eran muy sabios. Ellos conocían el nombre de cada planta, de cada montaña y de cada animal y sabía para qué servía. Le comento que los quitus y caras, antes de que vengan los españoles y la misión geodésica francesa, sabían que por aquí pasaba la línea equinoccial y que ese lugar, la Tolita, era un observatorio astronómico. Cuando desean venir a Jerusalén y vaya a ver un evento astronómico, vengan a Jerusalén. Es un sitio estratégico para mirar estrellas, astros, cometas. Y tenemos otro sendero muy importante que es el bosque seco rareza de los Andes. Le comento que Jerusalén es un bosque muy raro. Al estar en 2.200, 2.400 metros sobre el nivel del mar, debería ser un bosque húmedo. Al estar a 2.400, y es un bosque seco. ¿Cuánto llueve aquí? 500 milímetros de lluvia al año. Su temperatura, 3 y 34 grados. Cuando en Quito o en otros lugares esté lloviendo o nublado, vengan aquí a Jerusalén. Aquí tenemos mucho sol. Y un sendero de trekking es el sendero siguiendo las huellas del lobo. Este sendero es el más largo, 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta. Podemos mirar justamente los lobos donde
están en sus madrigueras. ¿Por qué visitar Jerusalén? Tiene variedad de servicios y de actividades, como por ejemplo la cabalgata, tenemos las áreas de camping, tenemos el senderismo, y también las personas que vienen pueden hacer el repoblamiento, sembrar una planta. El atractivo más fuerte que tiene es la educación y la interpretación ambiental. ¿Por qué realizamos eso? Porque nosotros queremos que las personas que vienen hacia acá nos visitan, se sensibilicen y a su vez nos ayuden a conservar este único bosque seco andino. La producción agroecológica es un modelo de producción agrícola que se cultiva sin la utilización de pesticidas, sino de manera natural, haciendo uso de los saberes ancestrales para el cuidado del suelo y producir alimentos naturales y orgánicos. Consuelo Pasto y su esposo nos cuentan de la producción agroecológica y los productos que utilizan. Siempre nuestros ancestros estuvieron acostumbrados a no utilizar químicos, ellos no sabían, no conocían los nombres que existen. Simplemente conocían pues de los abonos como de los que se producen por la majada del ganado, la majada del cuy, la majada de los conejos, la majada de las gallinas, pollos, etcétera, etcétera. Entonces ellos antiguamente no utilizaban químicos porque primeramente no existían. Entonces, y los productos, lógicamente, no eran tan grandes, tan de color, pero en cambio eran sanos 100%, razón por la cual la gente ha vivido y vive muchos años de los pocos que quedan. Y ese es el producto, ¿no?, de que comer sano alarga la vida, y en todos los productos nosotros estamos empeñados en abonar con lo que hacían nuestros antiguos, nuestros ancestros. Consuelo, ¿cuáles son los productos que tienen aquí, que lo cultivan? Yo tengo alfalfa, tengo papas, alberja, frijol, tengo frutales como tomate de árbol, mandarina, aguacates y una variedad. Todo lo que se puede sembrar se tiene aquí. ¿Y los productos que se cosechan, ustedes los distribuyen ya? Sí, o sea, la idea de nosotros los productores es primero el consumo de uno, la casa, y el excedente se vende. ¿Y cuántos conforman la feria? ¿Son productores solamente de aquí de Tabacundo? Solo de Tabacundo, solo de Pedro Moncayo. De Pedro Moncayo. De Pedro Moncayo, y somos 40 somos. ¿Cómo es el proceso para cultivar todos los productos que ustedes tienen? Tenemos que esperar 5 años para que produzca un aguacate, para que produzca el níspero, para que produzca la guava, la guayaba. Claro, no todos ese tiempo, unos saldrán a los 3 años, otros saldrán a los 4, otros saldrán a los 5. También depende de la época, depende del agua y depende del abono, depende del alimento. El Cantón Pedro Moncayo celebra sus fiestas y ritos ancestrales. Juan Cecilio habla de la importancia de estas fiestas. Recibimos con un cordial abrazo, con un aplauso también a los muros de San Pedro. ¿Acaso para que me quieras, Cuyayay? Te puse el puñal en el pecho, Cuyayay. ¿Acaso para que me quieras, Cuyayay? Te puse el puñal en el pecho, Cuyayay. Que te costaba confesarme, Cuyayay. Ay, Juanito, ya no te quiero, Cuyayay. Que te costaba confesarme, Cuyayay. Ay, Juanito, ya no. En el año 1984, un grupo de 10 bailadores tabacundeños deciden agruparse y formar los Duros de San Pedro de Tabacundo, en mérito a que
el pueblo empezó a empoderarse de esta fiesta de San Pedro. Desde aproximadamente mediados de la década de 1960. Años atrás se había dado la última edición de la toma de la plaza en Tabacundo, cuando se encontraban Guaraquí con Tupigachi. Y a raíz de la finalización de ese ritual sumamente importante para nuestras comunidades, hubo 1 o 2 años de ausencia de celebraciones. Entonces empezaron familias, personas, grupos de músicos a seguir bailando, a iniciar bailando el San Pedro desde el lado urbano de la población. Siempre en la comunidad, en la mañana y en la noche a nivel nacional. Continuamos. La elaboración de guitarras es una de las actividades características de los habitantes del cantón Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha. Pero, sin lugar a dudas, uno de los lugares más visitados es el Bosque Protector Jerusalén, ubicado en la parroquia Malchinguí, refugio de 34 especies de animales. Y las ceremonias que identifican al cantón Pedro Moncayo con esta festividad? Son, por ejemplo, la toma de la plaza, las entradas de las haciendas o huyanzas. También tenemos autos festivos como el arranque de gallo, la entrada de rama, la entrega de los castillos, los diezmos, las octavas. Esos serían los rituales y ceremoniales propios, cada uno con su contenido y significado. Digamos, en el Diabluma, por ejemplo, que ustedes utilizan acá en el cantón, ¿es diferente a los otros? Sí, el Diabluma de Tabacundo de la actualidad tuvo su origen en la comunidad de Guaraquí Grande. Es en donde los propios bailadores empezaron a diseñar el Diabluma con los cachos erguidos, utilizando para ellos elementos rígidos como carrizos, cabresto disecado, alambres, hasta cuando lograron esa consistencia de pararles. Ese Diabluma se difundió por muchas de las comunidades de nuestro cantón, hasta cuando llega a Tabacundo y le empiezan a decorar más con encajes, grecas, flecos, borlas y representativos. Y además, con un contenido etnológico recogido en nuestras comunidades. Exactamente, hablemos del contenido. ¿Qué representa el Diabluma? El Diabluma es el personaje líder de las agrupaciones del baile. Es quien dirige las partidas, quien aleja a las personas extrañas a la agrupación de bailadores y cantadores. Es quien defiende a la partida en el baile. Es quien conduce a la partida durante su desplazamiento por las calles, plazas, cementeras, caminos. Es, en resumen, el líder de la comunidad que está conduciendo a su grupo de bailadores. ¿Cuál es el traje completo que tiene que tener el Diabluma? El Diabluma se caracteriza por su máscara. La máscara que tiene dos caras, una cara oscura y una cara encendida. La cara oscura sirve para bailar durante el día y la cara encendida para bailar durante la noche, sin transgredir estas costumbres ancestrales. La cara encendida tiene en los reflejos que producen los rayos de la luna, por lo tanto tiene una coloración más plateada. En cambio que la coloración
oscura para bailar durante el día, tiene más efectos dorados que representan la luminosidad del sol. En resumen, podemos decir que el Diabluma es el único personaje de todas las celebraciones, inclusive a nivel mundial, que puede desempeñarse en dos tiempos y en dos dimensiones en el mismo instante. Por ejemplo, con sus dos caras, mira el norte y el sur al mismo tiempo. Acogedora y de buen corazón, lindo Tabacundo, tierra de ensueños, la acogedora y de buen corazón. Hoy a ti te canto con un gran encanto, por ser más querido de todo el cantón. Hoy a ti te canto con un gran encanto, por ser más querido de todo el cantón. Cuéntenos a qué se dedica. Mi dedicación últimamente es a la confección de los instrumentos de cuerda, tanto como guitarras, requintos, bandolines, charangos y bajos. Bueno, sobre todo aquí en Pedro Moncayo, porque en las fiestas, cuando se disfrazan, todos son guitarristas. Entonces... La mayor parte son guitarristas y aquí no permitimos, por ejemplo, en los desfiles que participen tal vez con sonidos electrónicos. Aquí tienen que salir cada uno de los participantes siempre con sus instrumentos tradicionales. ¿Cómo elabora usted la guitarra? Bueno, en primer lugar hay que clasificarle los materiales, las maderas. Siempre las maderas deben ser las maderas bastante finas y muy secas para que dé una buena resonancia en cada instrumento que se confeccione. Necesita las maderas, por ejemplo, de pino alemán, pino holandés, hay las maderas de cedro, las maderas de capulí, ébano, se necesita la madera de nogal, hay el clavellín, hay instrumentos también que se elabora con la madera de laurel. También se dedica a elaborar juegos artesanales. También una parte, siempre hay que recordar lo de nuestros antepasados que nos han enseñado estos juegos. Son juegos muy sanos, que lo utilizábamos muchísimo, ya digo, en las reuniones de familia, de amigos, de vecinos, todo eso. El trompo que lo tenemos aquí, ¿de qué está hecho y cómo lo elabora? Los trompos son hechos de una madera bastante resistente que existe tan solamente en los páramos. Se llama la madera el cerote. Hay que cogerle el cerote y hacerle secar lo mínimo, siquiera unos 2 años a la intemperie, después para poderle meter al torno y elaborar. Son bastante pesados, que tienen unas 2 libras de peso, y se le rellena también con los clavos para que le ayude más el peso, porque en la velocidad, mientras más peso tenga, avanza más la ficha. Este jueguito son unas 2 piecitas. Yo quisiera también no indicarles cómo se arma, para ver un poquito, a ver el desarrollo de la mente. Ya, a ver. Ya, no, a ver, ¿y cómo es? Una de las costumbres más arraigadas que existe en el cantón Pedro Moncayo es el campeonato regional de cabes, que son trompos gigantes que se juega en Tabacundo, cabecera cantonal de este cantón. Este juego ancestral está vinculado a la celebración de las fiestas de la Virgen de Natividad, Mamanati, y de los difuntos, con la participación de las parroquias San José de Minas en Quito y La Esperanza en Pedro Moncayo. Esto ha permitido denominarlo como un juego regional. Desde tiempos inmemorables se juega en Tabacundo este popular deporte, que se compone de 4 piezas: el trompo, un cordel, una bola que es forrada de lata y la cuyumba, una especie de piedra esencial para lograr el cabe.
que es el golpe que el jugador acierta a la bola. El juego consiste en lanzar el trompo a la mayor distancia posible y lograr el menor número de golpes o cabes con el mismo trompo hacia la bola, que está sobre la cuyumba. Los jugadores deben tomar en la palma de la mano el trompo en rotación y pegarle a la bola, de tal suerte que ésta llegue lo más lejos posible. De este modo, el equipo que más pronto logre completar el recorrido y llegue a la meta se convierte en el ganador de la competencia. La distancia que debe recorrer la bola tras los sucesivos lanzamientos dados por cada uno de los jugadores inscritos en los equipos es de aproximadamente 1 kilómetro. Trompos gigantes. El trompo puede tener un peso de 3 o más libras, confeccionado con madera de corate o de otra madera dura e irrompible. Está hecho en torno de madera. La punta es de metal y puede tener una lata cubriendo la parte más ensanchada o simplemente recubierto de clavos pequeños en la parte superior para darle peso. Los moradores de Tabacundo comentan que el juego de los cabes se realizó siempre en la calle El Chicharrón. Los recorridos variaron un tanto, sin salirse de esta calle. Actualmente recorre hasta el barrio La Playita, cerca del final de la calle José Catucuago. Pasó, ve. Salió. Muchas gracias por su sintonía. No se olvide de visitarnos en nuestro portal en internet www.rts.com.es. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Te lo dice el original.